La mayoría de ustedes que están interesados en los temas eclesiásticos, especialmente en los problemas del próximo sínodo, el que se va a realizar el próximo año, y que están interesados también en lo que está sucediendo con el famoso camino sinodal alemán, deben haber visto que ayer la Santa Sede publicó un documento muy importante que es un breve pronunciamiento enviado a la iglesia en Alemania sobre su preocupante camino sinodal. Como saben ustedes, para ponerlos en contexto, el camino sinodal alemán ha sido una catástrofe. ¿Por qué? Porque primero ha sido hecho de una manera que no es la forma eclesial de proceder. Recordemos que los sínodos son reuniones de los obispos, y los obispos son fundamentales en la Iglesia Católica porque son los sucesores de los apóstoles. Esta idea politizada, democratizadora, que dice que los obispos son iguales que nosotros, que todos somos el pueblo de Dios, nosotros somos todos el pueblo de Dios por el bautismo, pero ellos poseen un sacramento que nosotros no tenemos. Ellos son los pastores, porque son sucesores de los apóstoles, directamente para gobernar y regir la Iglesia, para ser padres y para ser maestros. Entonces, cuando esto se convierte en un foro democrático, donde está organizado con la enorme cantidad de dinero que tiene una asociación laical alemana que junta a todos los laicos como una especie de sindicato político y que está completamente controlado por gente descontrolada, ex sacerdotes, ex monjas, gente que quiere completamente protestantizar la Iglesia Católica, y ya el Papa, hablando con el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana este año, más temprano, este 2022, le dijo: por si acaso, Excelencia, ya hay una iglesia protestante en Alemania y es suficientemente buena, así que no queremos otra. En pocas palabras, le dijo que el camino que está siguiendo, el famoso camino sinodal, que quiere el matrimonio, está proponiendo el matrimonio para los homosexuales, el fin de la doctrina católica sobre la sexualidad en todos los aspectos, desde el aborto, la contracepción, la fecundación in vitro, etc. Los sacerdotes casados, los obispos elegidos por el pueblo mediante votación tipo congreso. ¿Se imaginan ustedes a sacerdotes haciendo campañas en su parroquia con paneles? Escójame obispo, yo les voy a perdonar todos los pecados. Imaginen la catástrofe que sería esa, ¿no? Pero claro, esta gente no piensa, pues, no, tiene un fanatismo y no piensa. Pero en fin, lo importante es que acá está el texto, quiero compartirlo con ustedes porque es importante y porque además tiene algunos acentos, a pesar de que el texto es muy breve, tiene algunos acentos importantes. El documento fue transmitido pasado el mediodía del día de ayer en alemán a toda la iglesia en Alemania. Y obviamente la Santa Sede, como estila, ofreció una traducción al italiano. Las noticias que ustedes han leído en nuestras agencias, especialmente en Así Prensa, es una traducción legítima, pero hecha por los periodistas. Entonces, el documento se llama simplemente Declaración de la Santa Sede y en consecuencia no lleva una firma, no lleva la firma del Papa, no lleva la firma del Secretario de Estado, pero es un documento 100% oficial. Y el documento dice lo siguiente: para tutelar, o sea, para proteger, ¿no? Para tutelar la libertad del pueblo de Dios y el ejercicio del ministerio episcopal, parece necesario precisar que el camino sinodal en Alemania no tiene la facultad de obligar a los obispos y a los fieles a asumir nuevas formas de gobierno o nuevas aproximaciones de doctrina y de moral. Miren ustedes, hermanos, para tutelar la libertad del pueblo de Dios, ¿no? Y para proteger el ejercicio del ministerio episcopal. Que esté tutelando el ejercicio del ministerio episcopal se entiende por lo que he explicado, porque quieren imponerle a los obispos, y muchos obispos lamentablemente han aceptado que se les imponga una forma de gobierno democrática que no corresponde a la estructura de la iglesia. Pero quiero acentuar aquí la importancia del término con el que comienza este comunicado: para tutelar la libertad del pueblo de Dios. ¿Por qué este documento y por qué ponerle freno a la locura alemana? Es tutelar
la libertad del pueblo de Dios. ¿Por qué? El cardenal Ratzinger, cuando escribió, o mejor dicho, aceptó ese diálogo entrevista que se tituló Informe sobre la Fe, se publicó cuando él era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe de San Juan Pablo II, y lo llamaban el Rottweiler de la Iglesia, el Panzer Cardinal, ¿no? O sea, Panzer es un modelo de tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y lo llamaban con todos estos términos de supuestamente ser pues el ultraguardián de la fe. Y cuando el autor de esa entrevista, el apologista católico italiano Vittorio Messori, le pregunta al cardenal Ratzinger ¿cuál es la importancia de la Congregación para la Doctrina de la Fe?, Ratzinger tiene una respuesta extraordinaria, que es la que explica por qué la Santa Sede ha escogido comenzar ese documento diciendo para tutelar la libertad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, la Congregación para la Doctrina de la Fe es para defender la fe del pueblo sencillo. Todas las famosas iglesias populares de izquierda, etcétera, que dicen representar al pueblo, no representan al pueblo. El pueblo católico somos nosotros, los fieles, los creyentes, los sencillos, los que vamos a misa, los que hacemos lo posible para tratar de vivir según los mandamientos del Señor, para tratar de alcanzar la santidad, para criar nuestros hijos según la fe. Entonces, cuando alguien poderoso y prepotente, como son esos dictadorzuelos alemanes que tienen el poder del micrófono y del dinero, ¿no?, para aquellos que son los teólogos que se hacen las víctimas de que somos perseguidos por la iglesia, cuando en realidad ellos tienen el poder de la cátedra, porque están en sinecura, están recontra bien pagados en universidades católicas, enquistados ahí, haciendo todo el dinero que necesitan y más, ¿no? Y tienen el poder de esa cátedra para predicarle a jóvenes que recién llegan con la mente abierta, y para publicar libros y distribuirlos, y para que revistas de izquierda y la prensa liberal les hagan propaganda, porque su mensaje es anticatólico. Ellos son los poderosos, ellos son los abusadores, y alguien tiene que defender al pueblo de Dios. Y esa es la iglesia, y esas son las autoridades eclesiásticas, cuando cumplen con su deber. Por eso este documento comienza diciendo, para tutelar la libertad del pueblo de Dios. Y el documento, después de esta primera frase, dice lo siguiente: no sería lícito comenzar en las diócesis, antes de un entendimiento acordado al nivel de la Iglesia Universal, nuevas estructuras oficiales o doctrinas que representarían una herida a la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia. Finalmente la Santa Sede lo dijo, que lo que están haciendo los alemanes es un cisma. Eso es lo que están haciendo los alemanes. Y sigue diciendo el documento, como recordaba el Santo Padre en la carta al pueblo de Dios que está en camino en Alemania. Y acá citan esa carta, ¿no?, con la que el Papa mandó como advertencia, y que los alemanes, si la leyeron, no les importó, ¿no? Entonces cita la carta, y acá abro comillas de la carta del Papa. Dice, la Iglesia Universal vive en y vive de las iglesias particulares, así como las iglesias particulares viven y florecen en y de la Iglesia Universal. Y si se encuentran separadas al interior del cuerpo eclesial, se debilitan, se marchitan y mueren. De aquí la necesidad de mantener siempre viva y efectiva la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia, ¿no? O sea, recuerdan esta frase del Papa, de la carta que él mandó a los alemanes apenas comenzaron su camino sinodal. ¿Ustedes creen que los alemanes, esos alemanes, porque recuerden los alemanes, los verdaderos católicos alemanes son personas generosísimas, cuya generosidad hace que una cantidad enorme de apostolados, de diócesis, de parroquias, de servicios a los más necesitados que hace la Iglesia, de congregaciones religiosas, puedan subsistir en las regiones más pobres del mundo, en el África, en América Latina, en Oceanía. Entonces, acá estamos hablando de los tiranuelos que tienen el control de estas estructuras.
y que hacen lo que se le da la gana. La nueva presidenta de la Asociación de Laicos Católicos de Alemania, ¿no?, fue representante de Planned Parenthood en Alemania. Piensen eso. O sea, los locos han tomado el manicomio y lo administran, ¿no? Entonces, después de citar esta advertencia del Papa, recordándola, el documento concluye diciendo: por tanto, auspiciamos que las propuestas del camino de las iglesias particulares en Alemania, y ojo, es importante que diga de las iglesias particulares en Alemania, no me manden este único documento escrito por una mafia que controla la estructura. Queremos escuchar a las diócesis independientes, no a esa superestructura inventada en Alemania con el poder y la prepotencia. Entonces, por tanto, auspiciamos que las propuestas del camino de las iglesias particulares en Alemania confluyan en el recorrido sinodal que está caminando la Iglesia Universal para un enriquecimiento recíproco y para dar testimonio de aquella unidad con la cual el cuerpo de la Iglesia manifiesta su fidelidad a Cristo Señor. Punto final. Este documento no estoy seguro que va a tener un impacto importante en esas cabezas duras y esos corazones cerrados de la mafia pseudoeclesial que ahora maneja las estructuras alemanas. Pero sí nos da una gran paz al resto de la Iglesia Universal saber que la Iglesia Católica, que las autoridades del Vaticano reconocen que esa es una locura y que ha llegado el momento de decirles basta, porque todas las indirectas, digamos así, todos los mensajes, incluyendo estas palabras que el Papa Francisco le dijo al arzobispo Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, no sirvieron de nada, ¿no? Y veremos, y a través de Así Prensa, seguiremos comunicando cuáles son las reacciones en Alemania a este llamado. Pero para el resto de la Iglesia, nosotros sabemos que estamos en paz y que esas locuras no van a tener ninguna influencia en el auténtico camino sinodal. Que tengas un buen día.